grabar. Vamos a compartir. Compartir cámara, me parece, ¿no? ¿Y dónde está eso? Oh, ¿dónde está? Acá. Compartir pantalla. Bien. Bien, espero que no se salga, se vaya, que a veces ese es un problema. Están viendo, ¿no? Tengo que preguntarles a cada rato porque a veces no Sí, se lo tengo. Ya, correcto. Bien, comenzaremos con el primer capítulo, que es el corazón. ¿Ya? El corazón es uno de los órganos más importantes que hay en el organismo. Sin ello uno no podría estar hábil, no podría estar en condiciones para sobrevivir. Ustedes ven ahí, es una radiografía simple, pero que se le llama como teleradiografía. ¿Por qué? Porque lo que uno quiere con esto es identificar la silueta cardíaca. La silueta cardíaca, como ven ahí, tiene, como su nombre lo dice, una silueta en la cual se transmite algunos componentes del corazón. Ven aquí el arco aórtico, ven aquí la vena cava superior, que casi es imperceptible. Aquí se encuentra la aurícula derecha. ¿Ya? Doctor, disculpe, Aquí ¿puedes se mover ve. su cursor, por favor? ¿No ven? ¿No ven la flecha? El puntero no lo veo. Ah, no lo ven. Acá. Sí, Ahora gracias. se ve. Ahora sí, ya. Decía, el arco aórtico, la vena cava superior, que es imperceptible, el tronco pulmonar, que está acá, la aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo. Y este es el diafragma. Esas son las siluetas del corazón y la posición a nivel central, que es mediastinal. Esa es la dimensión y la forma que uno tiene que identificar a este corazón, desde el punto de vista de una radiografía simple. Miren lo importante que es eso. Esta es una imagen en la cual es el corazón. Aquí está identificado el arco aórtico con las ramas principales de las subclavias, de la carótida. Acá hay tejido graso, más bien localizado en un sitio, en otro sitio muy localizado, donde no solamente va a ser así, sino puede ser difuso en el área subepicárdica. ¿Ya? Pero a veces sucede que eso es así. Aquí está el corazón en toda su dimensión, conjuntamente con la aorta, que son el vaso grande y principal. La organización que es esta forma del corazón,
Aquí está una de las ramas de la arteria coronaria y aquí está la grasa que les decía que es subepicárdico, no solamente localizado en un área. No es tanta la cantidad de grasa que hay, más o menos mediano. Puede que no haya ninguno, eso depende de la cantidad de metabolismo que tenga o de acumulación de grasa que tenga la persona. En estos dibujos de la derecha, una de las cosas más importantes que tiene que reconocerse es la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Este es el grosor del miocardio, grueso, de la válvula mitral. La organización estructural de esta cavidad izquierda es la que le sirve, al cuerpo para poder eh, eh, tener la suficiente cantidad de oxígeno en todas las células. ¿Correcto? El movimiento y la presencia de la válvula aquí en sus características normales le ayuda muchísimo a estas condiciones. Cuando uno hace un corte para la salida, esta es la entrada desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Y la salida del ventrículo izquierdo hacia la aorta es por acá. Acá están las valvas de la aorta y esta es la aorta ascendente. Los músculos papilares y el grosor del músculo del ventrículo izquierdo. Todo esto digo porque tiene que haber una correlación de todo eso, porque sirve para el movimiento de la sangre desde el corazón hacia todo el organismo. ¿Ya? Esto es lo que se llama el mecanismo de la contracción cardíaca. O sea, la contracción cardíaca, o sea, es la fuerza con que el corazón hace que expulse la sangre para que vaya a todos los rincones del organismo. Y tengan en cuenta, y esto quiero hacer una correlación con la clínica, porque ustedes tienen que aprender la clínica también, y esto hay parte de esas cosas, para que cuando el profesor de medicina les comience a enseñar sobre la funcionalidad del corazón o del aparato cardiovascular, entiendan que la fisiología del corazón tiene mucho que ver con la parte de lo que es la transmisión de los síntomas. Por ejemplo, la precarga. ¿Qué cosa es la precarga? Es el tiempo de diástole de la capacitancia, capacitancia ventricular. ¿Ya? O sea, es el volumen total, ¿ya?, que tiene en el momento de la diástole. Esa es la precarga. ¿Ya? Cuando la sangre está llegando al corazón, tiene que estar en diástole para que pueda llenar ese espacio o esa cavidad ventricular. Cuando aparece la contractilidad y después hace la poscarga, significa el movimiento de la sangre que va a ir hacia todo el sistema vascular, es el volumen total de la sístole. Y esto es el volumen sistémico, la cantidad de sangre que ha expulsado el corazón hacia el organismo. Eso está íntimamente relacionado a la frecuencia cardíaca, porque todo depende de la carga sistólica que va a haber, del gasto cardíaco que va a tener. O sea, el gasto cardíaco significa pues el gasto de energía que va a tener el corazón, porque necesariamente va a tener que ser así, y la resistencia periférica que va a suceder. La resistencia periférica es importantísimo porque con eso, más el gasto cardíaco, ¿qué va a suceder? Va a suceder que hay la representación de la presión arterial. ¿Ya? Entonces, el corazón es un órgano muy notable, late más de 40 millones de veces al año y bombea más de 7.500 litros de sangre al día.
En una vida útil típica, su producción acumulada llenaría 3 superpetroleros. Una vida útil típica, calculen 70 años. Entonces, esta es la imagen del corazón, la imagen dibujada, en la cual ya vimos la parte esta de la izquierda, que es el ventrículo izquierdo, ¿ya? Y esta parte que es el ventrículo derecho. Aquí está el sistema de conducción, este sistema de conducción que es el haz de His, derecho e izquierdo con sus ramas. Aquí está el nódulo sinusal. Tiene una de las cosas importantes, va a mover este sistema de conducción totalmente autónomo, ¿ya? Se va a mover porque en este camino está lo que vemos aquí en este pequeño cuadro, que son miocitos especializados, ¿ya? Quiere decir de que estos miocitos tienen transmisión neurohumoral, ¿ya? Tienen gránulos, ¿ya?, de conducción y son autónomos. Cuando hay un estímulo aquí, inmediatamente todo comienza a movilizarse para la estimulación de la fibra cardíaca. Bien. Todo resulta así, como ya dijimos, en el transcurso de la vida de la persona, y el corazón está funcionando adecuadamente con todos sus componentes, con todas sus estructuras, sus tejidos. La patología cardíaca, ¿ya? Toda la patología cardíaca, vamos a hablar sobre las consecuencias y en algunas partes de las causas. La patología cardíaca está íntimamente relacionada a esto que está aquí a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 trastornos básicos, en términos generales, de por qué hay la patología cardíaca, la enfermedad cardíaca. 1. Fallo de la bomba. ¿Qué cosa es el fallo de la bomba? Es lo más común, es lo más frecuente, ¿ya? El músculo cardíaco tiene que contraerse para que haya sístole y tiene que relajarse para que haya diástole. Eso ya lo dijimos. Pero ¿qué pasa cuando uno dice que hay fallo de la bomba? Lo que pasa es que el músculo cardíaco ya no se contrae como debería de ser. Es más débil. ¿Ya? Es más, digamos, difícil de hacer una adecuada contracción. Por lo tanto, ¿ya? Ya no hay un vaciamiento completo del ventrículo, ya sea ventrículo izquierdo o ventrículo derecho. Estamos hablando principalmente, y métanse en la cabeza, del ventrículo izquierdo. Cuando el músculo es débil en su contracción, ya no va a expulsar toda la sangre que se debería, ¿ya? Y a eso se le llama, por ejemplo, disfunción sistólica. Esa es una falla típico de bomba, ¿ya? A veces hay situaciones en las cuales el músculo no se puede relajar, ¿ya? Por lo tanto, tampoco resulta en que se llena completamente porque no está muy dilatado, no está muy abierto como para que se llene completamente. A eso se le llama disfunción diastólica. Eso es el fallo de la bomba. ¿A qué se le llama obstrucción al flujo? Son evidentemente las dos cosas que ven acá en este dibujo. Falla o alteración, no funcionamiento adecuado de las válvulas mitral, tricúspide, ¿ya? El ejemplo más común que se les dice a todos, porque esa es la enfermedad más frecuente, es la estenosis de la válvula aórtica. Hay calcificación y estenosis.
¿ya? De tal modo de que la cantidad de sangre que va a pasar de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo no va a ser, porque la válvula mitral está dañada. Ese es el problema, ¿ya? Eso se llama estenosis. Por lo tanto, hay un aumento de presión de la cámara, por ejemplo, a nivel de la aurícula izquierda. O lo otro, el ventrículo, las válvulas de la aorta que están acá. Estas válvulas se lesionan, se calcifican, se estenosan y no va a dejar salir la sangre hacia la aorta, ¿ya? Por ejemplo, eso puede ser. ¿Y qué cosa va a suceder? Sobrecarga de presión, sobrecarga de sangre dentro del ventrículo izquierdo. Ese es un problema de obstrucción de flujo. El otro, el flujo regurgitante. ¿Qué cosa significa el flujo regurgitante? Es al revés. Estas válvulas, puede ser la izquierda como puede ser la derecha, están mal. No es que dejen pasar, al contrario, dejan pasar toda la sangre, pero tampoco sirven para que la sangre, en el momento de la sístole, vaya a la aorta, sino regresa a la aurícula izquierda, porque las válvulas son insuficientes. Entonces, regurgita, como su nombre lo dice, regurgita la sangre hacia la aurícula izquierda. También podría ser igual en la derecha, por si acaso. Ese es el flujo regurgitante. Flujo desviado o flujo también llamado flujo de Shunt. Eso sucede evidentemente cuando hay un defecto y eso se ve muy nítidamente en las enfermedades congénitas, ¿ya? O también puede haber en un adquirido, en la cual la sangre de una cámara, por ejemplo, de la aurícula izquierda, se va a la aurícula derecha, porque hay un shunt, hay una comunicación anormal ahí. O puede del ventrículo izquierdo irse al ventrículo derecho, ¿ya? Ese es los flujos desviados o los shunts que se les llama. El otro componente es esto de los trastornos de la conducción. Ya lo dijimos, es fácil identificar esta situación porque hay muchas patologías que sucede que esto, que es un movimiento normal en la cual a uno le da el ritmo cardíaco, está alterado. La conducción no es adecuada. Estos impulsos pueden estar alterados o como se les llama, bloqueados. ¿Qué es lo que causan? Arritmias. Las arritmias son todo un problema muy serio, ya sea por bloqueos o también a veces por problemas básicamente de fallas en el ritmo del cardíaco. Se hacen contracciones totalmente irregulares, ¿ya? Y no hacen que haya una buena función en el bombeo del corazón, porque no va a haber sístole y una diástole adecuada. Finalmente, la ruptura del corazón o de los vasos grandes. Eso generalmente sucede como componentes de un problema más traumático, una herida de bala o un corte, en fin, puede provocar pérdidas masivas de sangre y producir ¿qué? Shock y muerte, ¿ya? Estos son los componentes básicos de lo que es la parte esta del corazón. Oh. Entonces, a ver, un minutito, estoy acá mal. Algo anda mal acá. Ahí nada más un ratito, un ratito.
Vamos a dejar de compartir un minuto. Ya. Ya. ¿Ven? ¿Ven la imagen? No se ve, doctor. Todavía no, doctor. A ver, ahorita debe salir. Ya. Bien, entonces, de lo que les dije. Aquí en esta imagen, lo que están viendo ustedes es una imagen histológica en la cual esta flecha que está mostrando es el núcleo del miocito. ¿Ya? Miocito o sarcómero. A diferencia del músculo esquelético, este núcleo, porque es músculo estriado, ¿ya? Está localizado en la parte central del miocito. En cambio, en el músculo esquelético esto es periférico, ¿ya? A esta célula. El otro componente que ven aquí, con esta flecha, son estas dos células. Estas dos células son importantísimas porque representan al capilar. Estos son dos células endoteliales de un capilar. ¿Correcto? Para que vean la relación que debe haber entre miocito y capilar. El miocito y el capilar son básicos, porque el capilar es el que le va a dar todo el elemento, tanto nutriente y de oxígeno, al miocito. Este otro es la línea Z prácticamente que divide, ya, el disco que divide un miocito de otro miocito. ¿Ya? Acá hay varios que se reconocen. Aquí abajo está una foto de un microscopio electrónico para que vean el componente del citoplasma de esta célula, donde hay cantidad el componente estructural que son las mitocondrias, esta organela que son las mitocondrias. Hay mucha mitocondria, porque el músculo esquelético necesita un montón de energía. Este es el sistema retículo endotelial, ¿ya? Por todo este lado, y están aquí los túbulis. Estos túbulis son importantísimos, que ahorita lo vamos a ver. Estas líneas que ven aquí, longitudinales, son de dos tipos, actina y miosina. Los más delgados son de actina y los más gruesos son de miosina. ¿Ya? Estos van a estar o estirados o contraídos. Cuando están contraídos, se forma la línea M, porque están como sobrecruzándose ambas. ¿Ya?
Y eso hace de que se forme, por ejemplo, unas bandas, estas bandas claras, que son más funcionales que otra cosa. Eso depende del movimiento de contracción o de relajación del miocito. ¿Correcto? Y esta es la membrana de la célula. Sarcolema. ¿Correcto? Igual la zona H son que forman estos, y la banda A, que son funcionales dependiendo de la distancia. En esta imagen, en este dibujo, este tubuli que están viendo acá en la microscopía electrónica es esto. Y esto sirve básicamente para que entre de la sangre, entre el calcio. El calcio es el elemento iónico más interesante que hay acá para el funcionamiento del corazón. Va a entrar este tubuli porque por medio de esto va a tener que pasar la membrana, el sarcolema, va a tener que pasar para que entre al citoplasma del miocito. Eso va a ser con gasto de energía. Entra calcio y sale sodio con presencia del ATP. La cantidad de calcio que va a entrar se va a meter tanto al sistema retículo endotelial como a las mitocondrias, y son aquellos que sirven para la actividad de la actina y la miosina, o sea, de los miofilamentos. Con gasto de energía por la presencia del calcio, va a hacer que esto se contraiga y se relaje. Solo lo van a enseñar, o ya les he enseñado mucho mejor que yo, en fisiología. Entonces, aquí ven dos partes del corazón, la parte de arriba, estos dos, en la cual son de dos partes, ¿ya? Este por un lado y este por otro lado, para ver la arteria coronaria y sus ramas. Las arterias descendentes que están llegando hacia el ventrículo izquierdo o hacia el ventrículo derecho. ¿Correcto? En sus diferentes posiciones. Eso en anatomía lo han tenido que ver bastante bien. Igual acá, esta es una radiografía con contraste para que vean lo interesante que es toda la irrigación del músculo cardíaco. Esta arteria, que es grande, es una de estas, ¿ya? Que es epicárdico. Esto está encima del músculo cardíaco. Pero, como ven, tiene una característica. Tiene cantidad de ramas que tienen una posición perpendicular a esta arteria grande, ¿ya? Que está subepicárdica, y que se meten perpendicularmente al músculo. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Ya? Por ejemplo, este es una cosa muy típica de la arteria descendente anterior. ¿Ya? Miren la cantidad. Y se ha tomado esta radiografía para que vean la cantidad de ramas que produce o que tiene esta arteria. Con el fin de que el corazón esté absolutamente bien irrigado. Esa es la razón por la cual está así. Aquí ven dos corazones totalmente diferentes. Este que está a la izquierda es un corazón que tiene un ventrículo izquierdo muy pequeño. ¿A expensas de qué? De la pared muscular. Esta es la pared muscular. El músculo cardíaco, el miocardio. Esta es la parte libre y este es el septo. Todo está engrosado. Y este de acá está totalmente dilatado, la luz. Y un músculo cardíaco que no está tan grueso.
Estas dos son ya patologías. La medida que uno tiene que hacer, que uno tiene que buscar en esto, está relacionado básicamente a la función cardíaca. Cuando el cardiólogo comienza a trabajar en esto, va a estudiar, me refiero, va a buscar ya cuál de las patologías está en este problema, en esta condición. Y desde el punto de vista fisiológico, ya, hemodinámico, digamos así, del corazón, va a buscar una medida. Y la medida es la fracción de eyección. ¿Ya? ¿Qué cosa es la fracción de eyección? Es la cantidad de sangre expulsada desde el ventrículo izquierdo en cada latido cardíaco, o sea, en cada sístole. ¿Ya? Esta fracción de eyección es importantísimo porque con eso se va a medir cuán importante es el funcionamiento de este corazón. ¿Ya? Esta fracción de eyección se va a calcular por una serie de ayuda. Un ecocardiograma, por ejemplo, es interesante porque eso va a servir por medio de una cateterización, ¿ya? Y ven las dimensiones del ventrículo izquierdo en cada periodo de contracción o al final de cada relajación. ¿Correcto? Se mide el gasto cardíaco también. El gasto cardíaco significa que el volumen, vamos a pasar un poco al anterior antes de este, ¿ya? El gasto cardíaco, por ejemplo, es la cantidad de sangre que va a expulsar este corazón o este corazón, ¿ya?, por cada ritmo cardíaco. ¿Ya? Es muy diferente esta cantidad de sangre y esta cantidad de sangre. ¿Ya? El gasto cardíaco, el índice cardíaco, por ejemplo, es una medida que también hacen los cardiólogos, es el gasto cardíaco, lo que les dije antes, sobre toda la superficie corporal. Hacen una división ahí. El volumen sistólico, o sea, la cantidad de sangre, ¿no?, el volumen de la cavidad al final de la diástole. ¿Ya? ¿Cuánto volumen de sangre ha botado este o ha botado este? ¿Ya? Menos el volumen de la cavidad al final de la sístole. Por ejemplo, aquí, si uno quiere calcular el volumen sistólico, la cantidad de sangre que va a expulsar el corazón es prácticamente toda. ¿Ya? En cambio aquí no, aquí va a quedar. Evidentemente, ustedes ven la fuerza con que aquí tiene el músculo cardíaco y la fuerza con que aquí tiene el músculo cardíaco. Por lo tanto, la fracción de eyección es importantísimo, esa es la mejor medida que se tiene, porque es el volumen sistólico, la cantidad de sangre en el momento de la sístole, sobre el volumen de la cavidad al final de la diástole. ¿Ya? O sea, de lo que queda. Eso es importante que tienen que reconocer. De tal modo de que esta famosa fracción de eyección se mide en porcentaje. Eso le tienen que preguntar a sus profesores. ¿Ya? Cuando es, por ejemplo, menor de 40%, se dice que es una fracción de eyección disminuido. Y hay varias enfermedades que representan eso. Entonces el cardiólogo dice, hay una fracción de eyección de menos de 40%, entonces comienza a decir, yo tengo que hacer mis diagnósticos diferenciales. Y eso es la medicina, diagnósticos diferenciales. Comienza a buscar cuál es la causa de ese problema de la disminución de la fracción de eyección. Puede ser desde un infarto de miocardio, una isquemia, simplemente, no infarto, ya ustedes saben las diferencias, la sobrecarga de presión, un problema de hipertensión,
un mayor volumen de sangre, puede haber un shunt, puede haber un problema de dilatación de las cavidades, ¿ya? Puede ser un desorden genético, pueden ser enfermedades metabólicas, puede ser un problema infeccioso, por ejemplo, la secuela de una enfermedad de Chagas, y así, ¿ya? Cuando uno encuentra que está mal el corazón, este o este, y tiene una fracción de eyección que está más o menos conservada, o sea, quiere decir que es mayor de 40, entre 40 y 50%, ¿ya? Puede haber patología, pero todavía la fracción de eyección se encuentra más o menos dentro de esa condición. Por ejemplo, una hipertrofia patológica, una cardiomiopatía que ya vamos a ver cuando es primaria o cuando es secundaria, la misma edad de una persona, ya no es lo mismo un joven de 40 años a uno de 75 años, y así varias patologías que puede haber en el corazón. ¿Correcto? Entonces, acá, ya dijimos que el sarcómero ya es la unidad funcional básica del aparato contráctil del corazón. Ya, es el miocito. Ese miocito, ya, como tiene un movimiento mecánico, ya, de relajación y contracción, eso es mecánico, absolutamente mecánico. Se basa o tiene su modelo en que Frank y Starling identificaron, que se le llama la ley de Starling del corazón, mecanismo de Frank Starling. ¿Qué significa? En cual el estado de la fuerza contráctil del corazón está en función, ¿ya?, de la longitud de la fibra durante la diástole. Entonces aquí se ve longitud, volumen ventricular al final de la diástole, ¿ya? Presión desarrollada en el ventrículo es la tensión. Entonces, cuando hay una presión ventricular, ¿ya?, el miocito se contrae, ¿ya?, se contrae. Y cuando hay un asunto de contracción, la longitud inicial de la fibra miocárdica es larga, ¿ya?, y después se comienza a cortar. Esta es. Y en la longitud, ya, comienza a aparecer la diástole porque se va a ir a relajar, se va a distender, ¿ya? Pero en la medida en que va a ser el llenado del volumen del corazón, va a haber tensión en el miocito y va a tratar de distenderse, porque la cavidad ventricular, por eso digo, piensen ustedes en el corazón izquierdo, la cavidad ventricular va a tener que soportar la cantidad de sangre, el volumen que está llegando, y tiene que distenderse. Al distenderse, está las fibras miocárdicas distendiéndose. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces se va a hacer más largas las fibras, ¿ya? La actina y la miocina se van a distender, se van a abrir, ¿ya? ¿Correcto? Y por lo tanto la presión, la fuerza también aumenta, porque llega un momento en que llega la contracción, ¿ya?, y cuanto más se distiende, más presión va a haber. ¿Correcto? Es por eso que este mecanismo dice, es la fuerza contráctil del corazón está en función a la longitud de la fibra durante la diástole, porque se va a distender, va a tener que abrirse para que
pueda soportar la cantidad de volumen de sangre que está llegando. ¿Correcto? Entonces, cuanto más se abra, más se distienda, la fibra miocárdica va a tener más fuerza después para la expulsión. Ese es uno de los conceptos importantísimos. ¿Ya? Pero eso llega y eso tiene un límite, por si acaso. Eso tiene un límite. Después viene la activación de los sistemas neurohumorales, ¿ya? Que son por los miocitos especializados que les dije, porque eso transmite las fibras, el sistema de conducción. ¿Para qué? Para hacer la sístole y la diástole. Es para la contracción. Entonces, llega un momento en que esta fibra ya se hace larga, ya, y esa fuerza que va a haber es el que activa los sistemas neurohumorales para después aparecer también esta situación de del sistema de conducción. Y los sistemas neurohumorales que hay, ya, van a liberar neurotransmisores, norepinefrina, eso es lo que se llama la activación del sistema neurohumoral, ya, que aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad y también la resistencia vascular. Eso significa que también va a activarse la renina-angiotensina, la aldosterona y todos esos elementos que aumentan el tono vascular. Todo para el mantenimiento de la función. ¿Ya? Los péptidos natriuréticos auriculares también actúan porque eso equilibra el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ya? ¿Cómo? Aumentando mayor la diuresis con relajación del músculo liso de los vasos sanguíneos. ¿Ya? Por lo tanto, el aumento de llenado al final de la diástole, por ejemplo, dilata el corazón y produce ese estiramiento que ya les dije. ¿Ya? Cuanto más se alarga, estas miofibrillas se contraen con más fuerza. ¿Eso qué es? Aumento del gasto cardíaco. Ahora, pero ahí no viene, ahí viene ya la otra situación. ¿Ya? La otra situación es que este movimiento, esta distensión y esta contracción, ¿qué necesita? Oxígeno. ¿Ya? Mucho oxígeno, mucho gasto de energía. ¿Ya? Si se le fuerza al corazón, donde mayor volumen de sangre necesita más fuerza para contraer, ¿qué es lo que va a suceder? Esto, el corazón se va a hipertrofiar, el miocito se va a hipertrofiar. Ustedes saben que el miocito no prolifera, se hipertrofia, y ustedes saben qué cosa es hipertrofia. ¿Ya? Comienza a suceder eso. Por eso el volumen de sangre que debe ser constante, permanente, no que haya sobrecarga para que funcione adecuadamente. ¿Ya? Esa es la situación que uno tiene que prever en estas cosas. Por lo tanto, va a suceder lo que se llama los cambios estructurales. Aquí, por ejemplo, están viendo una diferencia entre esta imagen de la izquierda y de la derecha. El miocito cardíaco se adapta a una mayor carga del trabajo. ¿Ya? Va a haber engrosamiento, aumento del tamaño, porque eso es una especie de una respuesta del miocito, ¿ya? Y a eso se le llama hipertrofia. Y ustedes ven aquí a la derecha, miren este núcleo, grandes, tremendos. Eso es hipertrofia de este miocito. Por lo tanto, hay un mayor número
no digamos número en cantidad, sino un mayor tamaño, volumen del miocito. En estado de sobrecarga de presión, por ejemplo, cuando hay un problema de hipertensión arterial o una estenosis valvular, ¿ya? Va a haber mayor número de sarcómeros paralelos. O sea, no es que sea en cantidad que hayan proliferado, no. Simplemente mayor hipertrofia de ellos, ¿ya? Estas fibras musculares resultan estar hipertróficas, ¿ya? Concéntricas a la pared ventricular y se va a engrosar ese ventrículo. Por eso es lo que están viendo ustedes en esta imagen. Vuelvo a poner en esta, ¿ya? Ese es un problema de hipertrofia concéntrica, ¿ya? Ahora, la sobrecarga de volumen, no por hipertensión, sino por aumento de volumen, ¿ya? Por ejemplo, una regurgitación de la válvula o un shunt, va a haber mayor cantidad de sangre después que va a llegar al ventrículo izquierdo. Estos sarcómeros, ¿ya?, van a distenderse igual, van a crecer, pero ya no tanto en forma paralela, ¿ya? Y el músculo se comienza, o el ventrículo comienza a dilatarse. El grosor de la pared puede aumentar, puede ser normal o puede estar disminuido. Pero el peso del corazón está aumentado. Y es típicamente de esto. Sobrecarga de volumen puede que se quede así. Yo antes no les dije que esta pared miocárdica estaba delgada, no, también hay hipertrofia, ¿ya? Porque va a tener que botar toda la sangre que hay acá, pero no va a ser lo suficiente, ¿ya? Por lo tanto, las características más destacadas de la insuficiencia cardíaca, ¿ya?, de todo esto, ¿cuál es? Una presión auricular anormalmente alta en el momento del llenado, ¿ya?, en el momento de la sístole. ¿Correcto? Ahora, es interesante, ¿ya?, es interesante ver, por ejemplo, que una hipertrofia cardíaca, donde se va a demostrar este músculo esquelético o músculo cardíaco, este miocito, ¿ya?, hipertrofiado, ¿ya?, es diferente cuando es un problema de por hipertensión o por un problema de volumen. Pero independientemente de eso, son factores de riesgo para un ataque cardíaco o una muerte repentina, ¿ya? Ahora, claro, por ejemplo, ustedes saben de que existe estos gimnasios. Los muchachos que van ahí a hacer su rutina, ¿no? Ya han visto ustedes cómo hay un sobrevolumen del músculo, ya, músculo esquelético, y también está el cardíaco, evidentemente también está, ya. Va eso a hacer un ejercicio, cuando hace un ejercicio regular, ¿no?, aeróbico, ¿no?, es lo que se llama la hipertrofia fisiológica, y está acompañado de un aumento de la densidad capilar, ¿ya? Y hay una disminución de la frecuencia cardíaca y la presión arterial en reposo, ¿ya? Esto es interesante porque producen una adaptación fisiológica, ¿ya?, especialmente en aquellos que tienen lo que se le llama
una hipertrofia fisiológica. En aquellos que hacen lo que todos debería de hacerse es el ejercicio dinámico, ¿ya? El ejercicio en movimiento. Aquellos que hacen su rutina todos los días dando vueltas por el parque, ese es el típico y la mejor opción. O aquellos que tienen su faja en la cual corren allí, ¿ya? O en algún otro ejercicio que hace movimiento. A comparación de los ejercicios estáticos, por ejemplo el levantar pesas, ese está asociado también a hipertrofia, pero es por presión. Y ese no tiene el mismo beneficio que el otro, que es la hipertrofia fisiológica. Bueno, también aquí otra vez dos ejemplos: músculo esquelético, músculo cardíaco, hipertrófico, aquí cortado transversalmente, donde está aquí el ventrículo izquierdo, y aquí en forma longitudinal, para que vean la diferencia del izquierdo, del volumen del espacio cardíaco del ventrículo izquierdo con la del derecho. El grosor del septum y de la pared libre, miren, totalmente engrosado comparado con la del ventrículo derecho. ¿Qué conduce todo esto a esto? Por lo tanto, una hipertensión, una valvulopatía o un infarto de miocardio va a producir todas estas condiciones: sobrecarga de presión y o volumen, disfunción regional de sobrecarga de volumen. A la larga, el problema de presión y volumen. ¿Qué va a suceder? Aumento del trabajo cardíaco. ¿Correcto? Cualquiera de las opciones. Eso va a suceder porque va a haber un aumento de la tensión de la pared. O sea, mayor presión en la pared. ¿Ya? Llega un momento en que va a haber esto de la distensión celular. Los miocitos comienzan a crecer, a distenderse, porque necesitan necesariamente que soportar el volumen que está llegando al corazón. Pero como ya les dije antes, va a haber o hipertrofia y o dilatación. Del punto de vista interno del miocito, ¿qué va a suceder? Aumento del tamaño y masa cardíaca. No por mayor proliferación del miocito, no es así. Es por el mayor tamaño del miocito, hipertrofia. Pero esta hipertrofia va a suceder porque hay aumento de la síntesis de proteínas dentro de su citoplasma. Pero resulta que estas proteínas que están ahí metidas son producidas, ¿no?, debido a un estímulo de los genes. Ustedes saben que la proteína es la consecuencia de la activación de los genes. Pero estos genes cardíacos no son genes normales, son genes fetales. ¿Ya? Entonces, la inducción de estos genes, ¿ya?, inmediato, precoces, ¿ya?, se activan estos genes fetales y producen proteínas anormales. La actina y la miosina son proteínas, entonces son anormales. Además, la sobrecarga, ¿ya?, va a producir fibrosis en los espacios intersticiales y por lo tanto va a producir una vascularización inadecuada. ¿Por qué? Porque a pesar de que podría haber en algún momento una mayor cantidad de capilares, eso no es suficiente. ¿Ya? A menos que sea la hipertrofia fisiológica, que podría haber ahí algo de compensación. Pero normalmente cuando el corazón se enferma, el capilar sigue siendo uno solo para el solo miocito. Todas estas condiciones
van a causar lo que se llama la disfunción cardíaca. Se caracteriza por una insuficiencia cardíaca, ya sea sistólica o diastólica, va a producir arritmias y va a producir una mayor activación de los neurohumorales. ¿Ya? Este es un ejemplo que siempre les pongo porque ya un miocito normal ya no es lo mismo que un miocito hipertrófico. En el miocito normal hay una cantidad de receptores para, por ejemplo, los receptores beta-adrenérgicos. Hay buena cantidad de receptores beta-adrenérgicos porque va a venir la norepinefrina, ya estimulado por el sistema simpático, y va a estimular al músculo cardíaco. Pero en un hipertrófico, miren, ya los receptores ya no son muchos. Por más que le den cantidad de norepinefrina, epinefrina, ya no va a haber suficiente cantidad de receptores. Por lo tanto, no va a entrar a estimular mucho al miocardio, al miocito. El sistema retículo endotelial. Ya. Por ejemplo, acá el calcio en el miocito normal va a llegar en buena cantidad y va a estar dentro del retículo sarcoplásmico, ¿no? Correcto, para que salga y active pues a los miocitos. En el hipertrófico va a haber una disminución, no hay. El sistema retículo endotelial no va a captar tanto, no hay mucho, y por lo tanto va a haber poca cantidad de calcio para la estimulación del miocito. Acá, en una fibra normal, en un miocito normal, estos miofibrillas tienen proteínas normales. En cambio, en un hipertrófico comienzan a reemplazarse por proteínas fetales, que ya no son tan normales que digamos. ¿Correcto? Y esto finalmente, esta parte, en un miocito normal hay una cantidad de los túbulis que dijimos, que son los que sirven de entrar al calcio, están dentro de lo normal. Pero aquí, no, acá hay mayor cantidad de calcio para entrar hacia el sarcolema. Pero la función no va a ser como debería para el estímulo del miocito. Entonces, una insuficiencia cardíaca tiene estos bemoles, como ven ahí. Aumento del sistema nervioso simpático, ya dijimos. Aumento del sistema renina-angiotensina, o mejor, hagámoslo desde abajo, para que sea mucho más didáctico la cosa. Va a haber un problema de precarga, mayor cantidad de sangre. Hay un problema de hiponatremia. Bueno, no hay tanta cantidad de sodio. Y hay un aumento de la poscarga, mucho volumen hacia el nivel sistémico. Va a haber una congestión venosa, el problema de la precarga, porque no está recogiendo el corazón la cantidad de sangre que debería, porque hay un problema ahí. Por lo tanto, todo el sistema retrógrado, o sea, congestión venosa, es lo más característico que va a haber. Esta congestión venosa va a haber una retención de agua y sodio. Va a haber aumento de la aldosterona, porque eso está sucediendo. El riñón no va a funcionar como se debe. Es como si no tuviera la cantidad de oxígeno que debería, o la cantidad de sangre que está llegando ahí. Por lo tanto, hay aumento de la angiotensina 2. Este es degradado a la angiotensina 1, forma la renina y aumento del sistema renina-angiotensina. ¿Correcto? Ese por un lado. Cuando hay un problema de hiponatremia por un mayor volumen,
va a haber una hemodilución, va a haber retención de agua libre, aumento de la aldosterona, y esto igual estimula al sistema de la angiotensina y el sistema renina-angiotensina. En la poscarga va a suceder igualmente eso, aumento del volumen sistémico en el lado derecho. Va a haber vasoconstricción, porque ese es un estímulo autónomo, un reflejo, porque no hay sangre. ¿Ya? Aumento de la aldosterona y todo esto otra vez para la mayor cantidad del sistema renina-angiotensina. A la vez, este sistema de la poscarga va a haber un volumen sistémico en el lado derecho aumentado, va a haber vasoconstricción porque necesita que haya mayor presión en el lado capilar, no en el venoso. Por lo tanto, lo que va a hacer es mayor frecuencia cardíaca. Va a haber mayor contractilidad. ¿Por qué? Porque está queriendo compensar con mayor aumento de salida de sangre del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, va a haber aumento de la adrenalina porque hay un aumento del sistema nervioso simpático. Está estimulado el sistema nervioso simpático. Por lo tanto, todas estas cosas están sucediendo en la insuficiencia cardíaca. ¿Correcto? Si lo vemos desde otro lado, la insuficiencia cardíaca, ¿qué produce? Todas estas cosas. ¿Ya? No se olviden. Claro, esto es un último que es la parte clínica. Esto es una fisiopatología desde el punto de vista clínico en relación a lo que es la parte estructural histológica. Un aumento de sobrecarga más una activación del sistema renina-angiotensina que va a producir hipertrofia de miocitos, ya lo dijimos, aumento de masa del miocito, hipertrofia típica. Hay una disminución de la relación miocito-capilar. Los capilares siguen siendo los mismos, pero el miocito está hipertrofiado. ¿Y qué va a hacer? Que el miocito va a sufrir. Ese miocito hipertrofiado va a sufrir. No va a morir, pero va a sufrir. ¿Cómo se llama eso? Isquemia. Eso ya saben ustedes. Aquí le han puesto hipertrofia vascular coronaria. En realidad no es una hipertrofia, es un problema de estrechamiento de la luz de la arteria coronaria. ¿Qué produce? Isquemia. Eso ya saben. Pero esta sobrecarga y esta activación del sistema renina-angiotensina va a producir una fibrosis entre las fibras miocárdicas. ¿Qué va a producir? Isquemia, o va a producir arritmias porque está haciendo problemas de bloqueo del sistema de conducción. Esta fibrosis reactiva va a producir rigidez del ventrículo, va a estar más duro, va a disminuir la función diastólica, ya no se va a estirar normalmente. Y también una sobrecarga de volumen puede producir necrosis del miocito, que significa infarto. Este es infarto. Y un infarto va a ser reemplazado, esa zona, esa área, esa superficie de infarto va a ser reemplazado por fibrosis. Todos estos llegan a un solo camino, que se llama deterioro de la función cardíaca. ¿Correcto? Entonces, el deterioro de la función cardíaca va a producir lo que se llama las insuficiencias cardíacas. La insuficiencia cardíaca va a ser tanto izquierda o derecha. Cuando es insuficiencia cardíaca izquierda, el problema es el lado izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. ¿Ya? Esto, por ejemplo, que están viendo. Esta es una válvula mitral. Esta válvula mitral, después de 40 años, 30 años de haber tenido fiebre reumática, va a terminar así.
estenosis. Esta es la luz de la válvula, del espacio, por donde la sangre tiene que pasar de la aurícula izquierda, que es al ventrículo izquierdo que está abajo. Este es el esquema. ¿Qué va a suceder? Dilatación severísima de la aurícula izquierda, ya, porque acá hay un problema de estenosis. Y el corazón se va a achicar, va a haber hipertrofia simplemente para tratar de compensar la poca sangre que está llegando allá. Esa es una forma de verlo. ¿Ya? Entonces los hallazgos macroscópicos dependen del proceso o de la enfermedad. ¿Ya? Eso es característico. Depende de la enfermedad. Este, por ejemplo, es una enfermedad valvular. Problema cardíaco. ¿Ya? La otra posibilidad, un infarto. ¿Ya? Ahora, el problema también está en que el órgano que está adyacente, el que va a sufrir las consecuencias de una enfermedad cardíaca, va a ser el pulmón. Este es un pulmón engrosado, mejor dicho, aumentado de volumen, mayor tamaño. La superficie que ven aquí, que es la pleura, está muy turgente, ya, muy pesado, ya, a un mayor peso, porque está lleno de líquido. ¿Ya? Aquí a la derecha están viendo ustedes al microscopio de este pulmón. Acá están los septos alveolares rojos porque están con los capilares totalmente dilatados, llenos de sangre, y los alvéolos, los espacios alveolares, llenos de plasma, porque hay lo que se le llama un edema pulmonar por un problema de mayor presión hidrostática en los capilares pulmonares. Ese es el problema. Por eso está así. Cuando eso es permanente, ya no es agudo, ya no es reciente, y que progresivamente ese corazón sigue fallando, ya, lamentablemente va a fallar, ya. El pulmón, entonces, va a haber mayor presión. Esa mayor presión va a transmitirse hacia los capilares y vasos pulmonares. Va a haber lo que se llama primero la congestión, por eso está rojo acá, y después va a haber el edema. ¿Correcto? Estos pulmones son grandes, pesados, llenos de líquido en los espacios alveolares. ¿Ya? Cuando comienza a haber una insuficiencia cardíaca crónica, porque eso va a instalarse en el transcurso del tiempo, ¿ya? Van a comenzar los pulmones también a modificarse. Por ejemplo, acá abajo, los septos alveolares ya están más gruesos, ya no son tan delgaditos, hay mayor fibrosis. Los espacios alveolares no hay ya tanto líquido, pero sí hay estos macrófagos alveolopulmonares de color marrón. ¿Por qué? Y esa es la traducción que les quería hacer notar. La mayor presión que ha habido aquí arriba, al principio sale líquidos, pero también va a salir hematíes. ¿Ya? La mayor presión hace que se abran los espacios endoteliales, y la membrana alveolo-pulmonar también se abre y sale también hematíes hacia el espacio alveolar. Por eso, en una insuficiencia cardíaca es importantísimo ver el esputo. Eso es en clínica, le tienen que enseñar a ustedes. Eso va a servir
para que después en el tiempo ese hematíe es fagocitado por los macrófagos y dentro de los macrófagos alveolo-pulmonares hace el proceso de la degradación del de la hemoglobina y se transforma en hemosiderina. Y lo que están viendo ustedes es macrófagos con hemosiderina en el citoplasma. Cuando uno ve esto en el esputo y uno sabe que tiene insuficiencia cardíaca, uno dice automáticamente, aquí hay una insuficiencia cardíaca crónica. ¿Correcto? Aquí están viendo un hígado, pero el hígado no tiene nada que ver con la insuficiencia cardíaca izquierda. Esto es más insuficiencia cardíaca derecha. El que sufre un problema de insuficiencia cardíaca derecha es su órgano adyacente, que no es el pulmón, es el hígado. Entonces, en el hígado ya está aumentado de tamaño, de peso, hepatomegalia congestiva, y va a encontrarse, es lo que se le llama el hígado en patrón de nuez moscada. Estos puntos oscuros que ven acá es la gran congestión a nivel de la vena central. Ya. El microscopio se ve así. Este es el espacio porta y aquí debe estar la vena central prácticamente tapado por los hematíes. Y no solo eso, sino que estos hematíes ya están saliendo hacia el parénquima pulmonar. ¿Ya? Cuando la insuficiencia cardíaca también aparece izquierda, porque básicamente pues no es aislado el izquierdo y el derecho solos, primero puede aparecer uno que otro, ¿ya? Pero comienza a ver esas cosas. Resulta de que el izquierdo va a comenzar a tener problemas y... bueno, primero las causas. No, primero terminemos acá. Y va a suceder en que los hepatocitos alrededor de la vena central se van a comenzar a morir, a necrosarse por falta de oxígeno. ¿Ya? Esta insuficiencia cardíaca derecha va a producir también un aumento de la presión de la vena porta, o sea, una hipertensión portal. Va a producir congestión en todo el sistema de retorno. Por ejemplo, va a producir un aumento en el vaso, ¿ya? Aumento de tamaño, que se llama esplenomegalia congestiva. Y hacia abajo también va a tener problemas del sistema venoso que está recogiendo la sangre de todo el sistema intestinal. Y ¿qué va a haber? Edema de las paredes intestinales. ¿Y eso qué va a producir? Un problema de falla en la absorción de los nutrientes y medicamentos por el intestino. También ¿qué va a haber? Espacios pleurales se van a llenar de líquido, pericardio se va a llenar de líquido, el peritoneo se va a llenar, el espacio peritoneal se va a llenar de líquido. Ya ustedes saben qué significa todo eso. ¿Qué enfermedades van a producir eso? Enfermedades del parénquima pulmonar, enfermedades de los vasos pulmonares, trastornos que afectan la motilidad, trastornos que favorecen la constricción de las arterias pulmonares. Tengo que ir más rápido porque ya el tiempo se está venciendo. Entonces, en otras palabras, una insuficiencia cardíaca derecha es problema de congestión venosa, que llega hasta problemas de hemorragias, sí, de trasudados, sí, ya en todos los sitios que les he dicho, salida de líquido, ya.
Y peor todavía si es que, por ejemplo, se combina con una insuficiencia cardíaca izquierda, va a haber más derrame pleural. ¿Ya? Va a haber un problema en el hígado cuando eso está en mayor cantidad de congestión. Los hepatocitos no van a poder funcionar bien y por lo tanto va a haber una disminución de la albúmina. ¿Ya? Y eso va a producir ¿qué cosa? Un problema de mayor salida de líquido, de trasudado, eso ya usted sabe. Los tejidos celular subcutáneo, en todo lado, va a estar más lleno de líquido. Los miembros inferiores, es característico de una insuficiencia cardíaca derecha. ¿Ya? Bien, hemos hecho un recorrido del corazón, de las fallas cardíacas. Ahora rápidamente vamos a hacer esto, las enfermedades cardíacas como causas, ¿correcto? Ya no las consecuencias, que es lo que hemos visto. ¿Qué enfermedades cardíacas puede haber? Una cardiopatía congénita, una cardiopatía isquémica, la cardiopatía hipertensiva, sistémica y pulmonar, cardiopatías valvulares y miocardiopatías no isquémicas, llamadas primarias. Rápidamente vamos a avanzar acá. Una cardiopatía congénita, ya ven ustedes acá, el corazón está mal hecho, en otras palabras. Hay un 20 a 30% de todos los defectos de nacimiento, incluye un amplio espectro. Acá están. Ya ustedes lo leen con calma. El mayor porcentaje, comunicación interventricular. ¿Ya? Lo que pasa es que las causas no son bien conocidas, pero es importante saber que puede ser de origen genético o puede ser de origen adquirido. ¿Ya? Lo que sí está claro es, para más o menos que los padres tengan una planificación adecuada en los futuros embarazos que pueda tener esa familia, la mayoría reflejan tanto causas genéticas multifactoriales, epigenéticas o influencias ambientales. Tiene que saberse eso. La herencia multifactorial, por ejemplo, es importante. Si es que un hermano tiene una cardiopatía congénita, el niño que va a venir va a tener también un problema. Si es que no hay una enfermedad cardíaca del hermano, la posibilidad de que haya solo 1% que el niño que viene puede estar afectado. Pero aumenta desde un 2 hasta un 15% si es que ya tiene un niño con un defecto cardíaco. Si va a venir un tercer niño, puede llegar hasta un 30%. Y por otro lado, si la madre ha tenido una enfermedad cardíaca congénita, el hijo tiene el riesgo incrementado de tener cardiopatía congénita. ¿Ya? Acá hay varios ejemplos, eso ya lo van a ver. Este es un defecto del agujero oval en la comunicación interauricular. Este es un defecto de comunicación interventricular de la porción membranosa. Aquí son imágenes que ya lo van a ver cuando hay el defecto interauricular. Aquí el interventricular. Y esta es una comunicación de aorta con la arteria pulmonar en una comunicación permeable del conducto arterioso persistente. ¿Ya?
una tetralogía de Fallot, que es muy característico, eso lo van a ver o lo han visto en biología, me parece que ven bastante de esto, donde están los 4 defectos: comunicación interventricular, una hipertrofia del músculo, una estenosis de la salida para la arteria pulmonar, ¿no? Y todas esas condiciones, una estenosis de la pulmonar también. Hay una transposición de los grandes vasos, que significa de que la arteria pulmonar, o mejor dicho, sí, la arteria pulmonar sale del ventrículo izquierdo y la aorta sale del ventrículo derecho. Esa es la gran transposición. Puede tener o no defecto ventricular, más o menos es un estado compensatorio que puede haber en estos niños. Coartación de aorta, que significa de que aquí en este lado generalmente está aorco, este es el arco aórtico, aquí es el que se estenosa, acá, aquí, ¿ya? Y aquí, todo es lo mismo, coartación de aorta, es un problema obstructivo. ¿Qué cosa significa? Que es un niño bastante debilón, chiquito, pálido, que se enferma cada rato. Y es un problema porque la sangre más bien está yéndose hacia a otro lado. Y la mayoría de ellos tienen comunicación con conducto arterioso persistente, por ejemplo. No tienen pulso, es un pulso irregular, porque más tienen pulsos en un lado que en el otro. Esta es una cosa interesante porque hay una serie de problemas adquiridos, por ejemplo el alcohol, la exposición al alcohol. Una madre alcohólica va a producir un síndrome de alcohol fetal y va a producir estos defectos, ¿ya? Una alteración ventricular, un problema auricular, una tetralogía de Fallot, la rubiola, ¿ya? El síndrome de Down, ¿ya? La persistencia del conducto, por ejemplo, ese es un problema muy importante que se produce siempre. La estenosis de la arteria pulmonar, defectos septales. En el Down es un defecto auriculoventricular. Hay problema de engrosamiento del endocárdico. Las madres diabéticas, va a haber un problema de transposición de grandes vasos. El síndrome de Marfan va a producir una serie de fallas porque es un problema estructural de las fibras elásticas de los vasos sanguíneos, ¿ya? El litio, una exposición prenatal al litio. Ustedes saben que el litio es un medicamento que se da a las madres que tienen problemas psiquiátricos, va a producir una anomalía de Epstein. El síndrome de Turner, un problema de la madre. El síndrome de Williams, otro de la madre, o un síndrome 22q11 propio que va a ver esa situación, va a haber una falla en el tronco arterioso, en la tetralogía de Fallot. En fin, o síndrome de Williams, que también es en el niño, va a producir este problema valvular. Hay muchos otros que se va a encontrar. Una de las cosas importantes que dijimos de la enfermedad cardíaca isquémica está dentro de los títulos. Esto es las arterias coronarias. En la gran mayoría de los casos, la isquemia cardíaca es lo más importante, 90%, por arteriosclerosis, ya lo vimos, vasculitis y embolias. La isquemia cardíaca, ya sabemos, es un problema de falla de sangre en el miocito. Vean ustedes esto. Acá está el ateroma, que ya saben qué es. Cuando este ateroma comienza a haber agregación plaquetaria,
es un problema de disrupción. Ya la luz está disminuida de por sí. Pero si comienza a haber agregación porque la superficie endotelial está mal, va a haber agregación y va a haber cicatrización y una severa disminución de la luz. ¿Qué cosa va a suceder aquí? Es una severa obstrucción de la arteria coronaria y va a producir lo que se llama la enfermedad cardíaca isquémica crónica. Pero cuando resulta de que no solo va a haber agregación plaquetaria como acá, sino va a haber trombo, hay dos opciones. O va a haber lo que se llama una angina inestable, ¿ya? Inestable, o sea, no es estable, ¿ya? Que va a producir ¿qué? O un problema de infarto agudo o de una muerte súbita. No se sabe. ¿Ya? Es un albur. Pero cuando esta agregación plaquetaria se acompaña de una rápida formación de trombo y al toque lo trombosa toda la luz, va a producir una muerte súbita por un infarto agudo severo. Así que todo depende de eso. Y acá están. Este es el ejemplo típico de las arterias que van a sufrir este problema. Y aquí está. Acá está la luz de una de estas arterias con arteriosclerosis, ya ustedes lo conocen, una severa disminución de la luz. Acá está dilatado. ¿Por qué? Porque no toda la arteria se ocluye en forma continua, no. Puede que se obstruya acá, y aquí esté normal, aquí se obstruye, aquí está normal, en fin, hay de todo, para todos los gustos. Por eso es irregular. Aquí se rompe, en esta de abajo, se rompe la arteria, la pared del endotelio, y va a producir el trombo. Eso ya ustedes saben. Y aquí están los infartos. Diferentes tipos de infarto, dependiendo de cuál de las arterias esté dañada. Oclusión de la arteria, por ejemplo, acá coronaria, y va a infartarse acá. Puede ser, acá está el endocardio y acá está la arteria que se ha obstruido. Puede haber un problema de una necrosis subendocárdico, suave, pero puede ser todo esto que se le llama el transmural. Y aquí están diferentes sitios, dependiendo de dónde esté. ¿Ya? Infartos transmurales, porque afectan toda la pared, desde del endocardio hasta el epicardio. ¿Ya? Posterior, lateral, de la descendente de la arteria coronaria, por ejemplo, acá. ¿Ya? Este es anterior y este es posterior. Este es lateral. Ya, anterior, posterior. Y estos son infartos no transmurales. O sea, ¿qué quiere decir? Que solamente están por debajo del endocardio. ¿Correcto? Que también puede suceder. Y aquí hay otros igualito de la misma forma. Infarto anterior, infarto posterior, infarto lateral. Y estos infartos tienen sus síntomas. Aquí está la zona de las arterias donde han sido bloqueadas. ¿Correcto? De la coronaria izquierda a la parte anterior. De la coronaria derecha, esta es la parte lateral, o la izquierda también, y esta es la derecha, que es la posterior. Estos son el tiempo de un infarto. ¿Ya?
Vamos a hacerlo rápido porque ya nos queda 5 minutos. Miren, hasta más o menos 4 horas no hay ninguna lesión característica macroscópica. No hay. Hasta 8 horas inclusive. A las 12 horas ya puede haber algún moteado. Y después ya comienza a notarse macroscópicamente en los días la lesión de la zona afectada. Macroscópico digo a la vista, ¿no es cierto? Microscópico, sí, ya uno puede encontrar algunas alteraciones a las 4 horas, pero a las 8 horas comienza la necrosis por coagulación y ya se ve edema, hemorragia y una serie de cambios en el transcurso de los días que va pasando. Un límite es el mes. Si ustedes ven, ya se ve cicatrices. Quiere decir de que en el mes ya hay lo que se llama, ya se pasa de un infarto agudo a un infarto crónico. Acá, infarto agudo, reciente. Este color es porque se ha pintado con una tinte que se llama el tetrazolium, el nitrotetrazolium, donde se identifica al glucógeno. En esta zona no hay glucógeno. ¿Por qué? Porque está infartado. Aquí no hay ningún color, pero se ve totalmente pálido. Y esto es la necrosis reciente. Se ve así. Estos son los cambios en el color, en el dibujo. Infarto posterior, acá, moteado, ya, de puntos. Líneas delgadas, infarto lateral. Ya, y las líneas gruesas, infarto anteroseptal o anterior. ¿30%? No, 50% acá, 30% acá y 15% acá. Esa es la frecuencia. Esto es un transmural. Todo lo que ven acá es transmural porque llegó hasta aquí, hasta el epicardio, desde el endocardio hasta el epicardio. Aquí se ven las diferentes fases del infarto. Cuando recién comienza hay un poquito de sangre y polimorfos. Acá hay muchísimo más polimorfos y va a haber mayor cantidad de sangre con necrosis coagulativa de los miocitos. Aquí ya comienza a haber proliferación de vasos sanguíneos y aquí el azul que ven aquí está comenzando a aparecer fibrosis y esto ya es un infarto crónico con cicatriz. Acá está el infarto y aquí está la necrosis. Modificaciones del infarto por reperfusión. ¿Qué cosa es esto? Ya lo van a leer. ¿Qué significa? De que no se puede dar así nomás oxígeno. Porque hay que saber en qué momento darle, porque si no, es peor la lesión por reperfusión. Mucho más daño. ¿Ya? ¿Cuáles son los que contribuyen a la lesión por reperfusión? Disfunción mitocondrial, miocito hipercontracturado, radicales libres, agregación leucocitaria, activación de plaquetas y complemento. Diferentes tipos de infartos con consecuencias, o sea, con complicaciones. Acá, por ejemplo, ruptura del músculo papilar. Aquí prácticamente es una fístula, una ruptura completa. Sangre en el epicardio y estas son las consecuencias de la parte crónica donde el miocardio está totalmente delgado y fibrótico y aquí un aneurisma crónico, se forma un aneurisma en el ventrículo izquierdo. Puede haber una válvula dañada, pero esto es más bien una enfermedad propia valvular. Acá está roto, se rompió,
por el infarto. Aquí hay un aneurisma, forma crónica. Esto es sangre en la cavidad pericárdica y se va a morir por taponamiento cardíaco, porque la sangre se salió, porque se rompió el músculo y se salió al epicardio, al pericardio. Estos son los marcadores que los cardiólogos ven: troponina, el CK y la mioglobina. Miren, el mejor es la troponina para identificar un infarto. Para eso es esto. Bueno, esto es el mecanismo de una enfermedad de la arteria coronaria: isquemia miocárdica, placas agudas, isquemia miocárdica. Va a producir un infarto, puede ser con cicatrización, puede ser con dilataciones, en fin, una enfermedad crónica, una falla cardíaca y una muerte súbita cuando ocurre. Enfermedades de la aurícula por una falla cardíaca, ¿ya? O válvula o enfermedad valvular también. Ya vimos esto, las enfermedades pulmonares que pueden producir una falla cardíaca, pero del lado derecho. Eso ya lo vimos. Y finalmente la fiebre reumática. Vamos a quedarnos acá. Fiebre reumática, una enfermedad infecciosa por el estreptococo, ¿ya? Sus antígenos del estreptococo van a hacer una reacción cruzada por la respuesta inmunológica al miocardio y resulta de que después de 20, 30 años va a haber un problema cardíaco, ¿ya? Por una enfermedad reumática crónica. ¿Ya? Este es el nódulo de Aschoff de una enfermedad reumática donde hay macrófagos, que son estos muy grandes, que son células de Aschoff, se les llama así. Muy bien, terminamos acá. Aquí nos quedamos. Nos hemos pasado un minuto. Bien. Nos ha faltado la enfermedad primaria cardíaca. Así que yo les sugiero que lean eso en el Robbins. Enfermedad cardíaca primaria, porque estos son adquiridos por un problema de la arteria coronaria. El otro es primario cardíaco. Así está en el Robbins. ¿Correcto? Está bien, doctor. Muy bien. Entonces acá terminamos. Bien.